Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Queremos poner un poquito algún orden a la manera como vamos a llevar a cabo esta reunión, que pues espero sea al final una conversación amena entre todos, pero sí queríamos dejar las preguntas que ojalá estuvieran para el final. Y recordarles obviamente a ustedes que al final tenemos una encuesta que es importante para nosotros, sobre todo para entender eh, si les gustan este tipo de eventos, qué podemos mejorar y obvio con el objetivo natural de mejorar permanentemente, llegar con la información que les permita las mejores decisiones. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar nuestra presentación. Mm, Son básicamente tres temas que hemos nosotros querido cubrir con esta em, presentación. Son básicamente tres grupos. Uno que es al comienzo el comportamiento, revisar un poquito el comportamiento del mercado de cara a entender dentro de toda esta coyuntura global. Estamos haciendo una presentación tan inusual como es presentar Fombal, que en principio es nuestro producto eh, de menor riesgo, nuestro producto bandera y naturalmente el punto de entrada a nuestra compañía. No es usual que hagamos presentaciones sobre el fondo, ni tampoco sobre los mercados de tasas de interés de corto plazo, puesto que yo creo que para la gran mayoría esto es justamente el segmento de capitales donde, donde hay menor riesgo y donde siempre hay menor volatilidad. Entonces, queríamos un poco hacer alusión a los recientes eventos que hemos tenido, sin entrar, digamos, en detalles de macroeconómicos o de temas de coronavirus, que hay muchos escenarios en los cuales se discute eso, pero alusiona a cómo ha sido esa transmisión a los mercados de tasas de interés de corto plazo. Luego queremos presentarles un poquito, eh, tal vez la presentación no quisiéramos que fuera orientada solamente a Fombal. Obviamente Fombal es un producto de mercado monetario que está en ese segmento de tasas cortas, pero sí como empezar a comprender un poquito ese segmento que parece ser evidente, de evidente comprensión para todos, pero que a la luz de todas estas cosas uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Queremos ratificar que ahí hay poco riesgo, queremos ratificar que Fombal dentro de ese mundo de poco riesgo es una muy buena alternativa. También mostrarles que la situación en la que estamos pues amerita una respuesta proactiva del lado nuestro, del lado estratégico, y contarles un poquito qué hemos hecho para prepararnos y responder a esta coyuntura. Y después mostrarles algunas simulaciones que tenemos nosotros sobre la rentabilidad de cara a darles una tranquilidad del lado inversionista sobre lo que deberían ser las expectativas alrededor del fondo, que yo creo que eso es bien importante. Del fondo y en un deber, digamos, loable con la industria, también con todos los fondos de inversión colectiva, porque yo creo que esto no se trata solamente de hablar de Fombal, sino también de todos los fondos de inversión colectiva de corto plazo que ostentamos características similares y que recientemente hemos sido, digamos, un poquito golpeados por una coyuntura psicológica especial. Entonces, esto les va a quedar, digamos, un poquito de resumen. No voy a ir sobre los bullets que están puestos acá. Cuando tengan el material, pues con mucho gusto se los vamos a compartir. Y sí quiero empezar un poco con temas gráficos, que a veces uno con las ilustraciones es más fácil comprender toda la coyuntura. Entonces, primero, ¿qué podemos responder en esta presentación y qué no podemos responder? Les voy a decir qué no vamos a responder. ¿Cuándo va a terminar la volatilidad? Es imposible de predecir. ¿Cuándo termina el coronavirus? Es imposible de predecir. Lo que sí podemos responder es de las inquietudes normales. ¿Por qué se han registrado las desvalorizaciones? Les vamos un poco a eso, y que esas desvalorizaciones en últimas son movimientos contables que afectan de una u otra manera la psicología de los inversionistas. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Podemos darle nuestras expectativas? Muchas preguntas a veces
van en torno, ¿voy a rentar negativo o positivo? Yo creo que antes en un fondo de estos nadie pensaba que se pudiera rentar negativo. A la luz de los recientes acontecimientos hemos registrado algunos movimientos negativos, vamos a tratar de ir sobre eso. Y muchas de las preguntas, sobre todo para las personas que, y el inversionista que es un poco más de alta frecuencia y que utiliza Fonval para la operación de su negocio, es cuándo debo ingresar los recursos y cuándo debo retirarlos. Entonces, creemos que ahí no podamos dar una respuesta exacta, pero sí podemos darles luces y tranquilidad sobre lo que uno en todo este proceso y la capacidad de resistir. No juegan a favor, digamos, de los de inversión colectiva de corto plazo en ciertos momentos. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, esta es esa lámina que ustedes van a estar viendo ahí, eh, básicamente resume en gran medida lo que es la realidad del mercado. Y, y de pronto para algunos voy a tocar temas que son demasiado evidentes y demasiado básicos, pero a veces uno, volviendo a lo básico, logra encontrar la paz y la tranquilidad y también eh, que hay momentos en los que tomamos decisiones que no son las más racionales y creo que eso ha sido algo de lo que refleja esta lámina de ahí. Em, Como se pone, describiendo, digamos, un poquito las líneas, la línea azul son las tasas de interés de corto plazo, eso básicamente es un indicador de tasa fija de la parte muy corta de la curva que comprende el plazo entre 3 y 6 meses, que en principio pues es una cuota muy, muy inferior del riesgo, pero es una tasa de mercado. La ETF no es que no sea una tasa de mercado, pero ustedes saben que es un indicador viejo, que es rezagado, que vino a ser sustituido por otras tasas de referencia como es la tasa interbancaria hoy o la IBR. Pero la ETF sí nos permite a nosotros hacernos una idea de lo que es el mercado OTC o el mercado de ventanilla en las instituciones financieras. Es, digamos, el reflejo más cercano que podemos encontrar nosotros en este momento de lo que es la experiencia de cualquier persona que quiera ir, independiente de que sea persona natural o jurídica, yendo a una institución financiera, puede ser un banco, a constituir un certificado de depósito a término, un CDT. Entonces, es un indicador de ese mercado primario. La otra es una tasa de mercado, es una tasa de a cómo se negocian estos mismos instrumentos o parecidos en el mercado secundario. Entonces, seguramente para algunos es muy claro esto, para otros no es tanto, pero esto es casi como el mercado del nuevo y el mercado del usado. Y lo que ve uno en esa gráfica, sobre todo en la última parte que está sombreada, es esa diferencia un poco extraña que se produjo en estas últimas semanas de una distorsión muy grande entre lo que son las tasas del mercado secundario y lo que son las tasas del mercado primario, entre lo que sería, haciendo un símil, la diferencia entre el precio del mercado del nuevo y el precio del mercado del usado, siendo el usado, digamos, un o si lo quiere uno poner en temas un poco más eh, simples, un carro que tiene nuevo en el concesionario y un carro que tiene un mes posterior, que es exactamente el mismo carro. Y lo que vemos ahí en términos de esas gráficas es cómo esa discrepancia en precio que se mide a través de las tasas de interés se produce en un momento dado del tiempo. Eh, entonces, solo para poner en contexto, tanto el mercado primario como el secundario tienen volatilidad. Las tasas de interés cambian y todos lo sabemos. Ahí está puesto en las gráficas justamente eso. Usualmente se parecen, van al unísono. Eh, Hay algunas, a veces, unas distorsiones. Si ustedes se dan cuenta, una de las particularidades que tiene ese indicador de la ETF, como se muestra sobre todo en el periodo del 2015 al 2016, es que es un indicador absolutamente rezagado de lo que es las tasas de la economía. La ETF termina reaccionando mucho después. Y eso no quiere decir que aquí la ETF se vaya a subir en este periodo, porque ya vamos a ir un poco sobre eso. Pero lo que quiero mostrarles es que independiente de que uno invierta a través del mercado de capitales en el mercado secundario, donde estamos los FIX, o que uno lo haga a través del mercado primario, la volatilidad siempre va a estar. O sea, las tasas de interés se mueven al alza o a la baja y eso va de conformidad a lo que pase con
con la economía y con el accionar sobre todo de quienes hacen política económica. La línea que está abajo, un poco más parecida a un electrocardiograma, es la volatilidad tradicional que hemos tenido nosotros en esas tasas de corto plazo. Entonces, solamente para ilustrar, nosotros sí hemos estado acostumbrados a tener volatilidades de esas magnitudes. No es usual tener volatilidades como las que tenemos, pero sí hemos tenido ahí se resalta, digamos, picos como la postcrisis del 2008 o el 2013, donde tuvimos en términos de desviaciones en puntos básicos, que eso es básicamente que las tasas de interés, lo que mostramos ahí es que es el eje, digamos, de la parte derecha de esa gráfica, hay a veces volatilidades que rondan los 100 puntos básicos en términos de tasas de interés. Y sí hemos tenido experiencias. Tal vez lo que sí ha sido muy diferente en esta coyuntura es que, como lo muestra la gráfica, la diferencia se produce en un entorno donde la desviación frente a la tasa primaria o del mercado primario es gigante. Es decir, habíamos tenido momentos similares a estos donde las tasas de interés habían tenido subidas de 100 puntos básicos, pero nunca lo habíamos tenido a la velocidad en la que lo tuvimos durante las últimas 2 semanas. Ahí tuvimos movimientos en las tasas de interés de casi 200 puntos básicos por cuenta de factores específicos que ahorita les vamos a mencionar. Pero esto no es usual, y no es usual y tampoco resulta muy lógico y racional a la luz de lo que les acababa de mencionar, y es que si hay dos bienes que son similares, o en este caso, dos instrumentos financieros que son casi gemelos, no debería existir ese arbitraje entre lo que son las tasas del mercado secundario y lo que son las tasas del mercado primario si son dos instrumentos de la misma institución financiera con características financieras similares en términos de vencimiento, tasas de interés, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido que en el mercado secundario yo lo pueda comprar al 7% y si voy a un banco lo constituyo al 5%. Eso fue lo que se presentó durante las últimas 2 semanas. No es usual. Hoy en día, como les mencionaba, las tasas de interés de la ETF son un poquito rezagadas, y a la luz de lo que ha venido pasando en las últimas semanas y sobre todo el viernes pasado, donde el Banco Central redujo sus tasas de interés en 50 puntos básicos, pues lo más probable es que esa tasa de interés también deba tener ahorita, y como se los mostraré más adelante, una corrección en la misma dirección. Es decir, que la diferencia incluso podría llegar en algún punto a corregirse aún más. Entonces, eso para mostrarles que hubo una distorsión que no es racional, y que naturalmente es una oportunidad para explotar en este momento, bien sea a través del mercado directo o puede ser a través también de los FIX, porque las tasas de interés, si bien se han presentado algunas correcciones en ese movimiento que tuvimos repentino, pues todavía las tasas de interés han quedado un poquito ancladas arriba, por cuenta de la psicología y por cuenta de los factores que ya todos conocemos. ¿Por qué se produce esto inmediatamente? Se produce de forma repentina una vez empieza el mundo a darse cuenta que el tema del virus es una amenaza real. Y para el tema de Colombia, pues nos han caído todo al mismo tiempo. Nos cayó, además de las medidas de confinamiento y de cuarentena preventiva y reactiva, nos cayó también el tema de un descenso no esperado en los precios del crudo por problemas políticos entre dos naciones o dos países. Y también, pues un poquito más reciente, algunas calificadoras uniéndose a lo que ha sido, digamos, el accionar de las demás, porque lo de Fitch recientemente no es un tema ajeno a lo que ya había hecho Standard Poor's o Moody's en ocasiones anteriores. Lo que hace es unificarse, pero entra todo esto en un momento donde la gente está nerviosa, donde hay poco apetito inversionista y donde naturalmente cuando hay pocos participantes de mercado, como en cualquier mercado, pues se incrementa un poco la volatilidad y los descuentos a los cuales uno exige. O sea, si hay muchos competidores por un solo bien, pues seguramente el precio va a estar mucho más cercano a lo que es el valor justo de ese bien. Cuando hay pocos participantes, pues si solamente hay un oferente, pues él fija el precio, y ese precio usualmente viene con un descuento.
Y eso es lo que ha venido pasando en temas de Colombia. Entonces, ¿por qué se produce esa diferencia? Una vez salen todos estos fenómenos y estas noticias, eso deprime un poco el apetito inversionista. Y para el caso de los fondos de inversión colectiva, nosotros tuvimos una experiencia desafortunada donde hubo retiros para todos los fondos de inversión colectiva que contabilizaron más o menos unos 30 billones de pesos que salieron de nuestros fondos, no solamente de Credit Corp, sino de toda la industria. Y digamos que el accionar es natural. Dentro de nuestros fondos de inversión colectiva tenemos instrumentos financieros, CDTs principalmente, que obviamente en el momento en que se producen retiros importantes, pues todo el mundo tiene que acudir al mercado secundario y salir a venderlos. Y en un escenario donde hay un poco de nerviosismo desde el lado inversionista, pues son poco los compradores y se produce esa diferencia que ustedes ven ahí. Es una diferencia que es a mercado, pero que se aleja mucho del valor real y justo de lo que son los instrumentos. Y es una oportunidad que hoy en día existe, que está presente en los fondos de inversión colectiva y que está presente también en la manera como se están negociando en el mercado secundario. Entonces, con esto terminamos esta lámina, haciendo, digamos, obviamente énfasis en que, primero, la volatilidad no es nueva, la hemos tenido. Segundo, lo que sí es nuevo es la velocidad a la que se produjo. Y tercero, que la velocidad a la que se produjo tiene que ver mucho con todas estas noticias que entraron en un momento dado, que afectaron la psicología de los agentes, que generaron desvalorizaciones naturales en los fondos de inversión colectiva, que a su vez tuvieron un impacto adicional en las entidades que no pueden tener rendimientos negativos. Y, y adicional a eso, pues hoy eso hace que los fondos tengan que salir a vender inversiones en un escenario donde hay pocos compradores y los precios se deprimen un poco. Pero eso está lejos de lo que es el compromiso contractual del CDT, que yo por necesidad tenga que salir a venderlo en un momento dado a un descuento superior. No quiere decir que la relación contractual con el banco con quien yo constituí el CDT no se vaya a honrar. Si yo, por ejemplo, compré el CDT al 5%, el banco me va a honrar ese CDT al 5%, pero a mercado me lo están comprando a un descuento de un 7% adicional. Vamos a ir un poco más en esos detalles hacia adelante. Entonces, un poquito, yo les dije que iba a ir a lo más elemental, pero estos mercados de money market hay que comprenderlos. Hoy en día en Colombia esta lámina es del Banco de la República y está, digamos, atado a la manera como se hace la política en cualquier país que tenga inflación objetivo. Y es que las tasas de intervención son la manera de afectar la economía financiera y a través de la economía financiera, pues la economía real. Ahí están básicamente los canales de transmisión de esa política monetaria dentro de la filosofía y cómo funciona nuestra economía moderna. El Banco Central regula las tasas de interés y a través de esos cuatro canales que ustedes ven ahí, se supone que tenemos que afectar la economía real. Entonces, una tiene que ver con las tasas de mercado, donde está justamente indicadores como la ETF, indicadores como el IBR. Otro canal es las expectativas que hacen y la credibilidad. O sea, solamente bajar las tasas de interés genera algo de confianza en la economía y afecta psicológicamente a los inversionistas para darles por lo menos un catalizador para seguir teniendo su actividad eh, normalmente. Hay otro canal que son los precios de los activos que no funciona mucho en Colombia porque aquí tal vez el único activo que tenemos donde funciona la política monetaria realmente es a través del canal de TES. Y hay un cuarto canal que es el tipo de cambio. Todos estos canales están abiertos. Cuando se impactan las tasas, cuando se bajan, cuando el Banco de la República sube o baja las tasas de interés, alguno de esos canales es el receptor y es lo que transmite al final por vía de demanda, por vía de tasas de interés y afecta finalmente la demanda total y la actividad económica. Entonces, hacemos alusión a esto porque creo que es bien importante en medio de esta coyuntura y sobre todo a la luz de lo que pasó el viernes pasado, donde las tasas de intervención del Banco de la República fueron recortadas en 50 puntos básicos, donde seguramente para atender toda esta coyuntura exista una voluntad adicional en la medida en que el objetivo de inflación lo permita para que haya recortes adicionales, pero saber también que ese indicador va a repercutir
probablemente en las tasas de interés de mercado inicialmente y también en las tasas de los activos. Todo tiene que corregir un poquito a la baja, a menos de que los mercados empiecen a descontar riesgos de crédito que implique que las primas que se paguen riesgo de crédito por los diferentes activos tengan que ajustarse. Pero por lo pronto no es nuestro escenario. Creemos que va a haber una transmisión y seguramente esa transmisión se va a dar a través de las tasas de mercado. Y por eso si yo me devuelvo a la lámina anterior, esta tasa de interés que ustedes ven de la ETF ahí, y seguramente las tasas van a tener un efecto en el corto plazo que tiene que empezar a la economía, tratando de frenar un poquito toda esta expectativa negativa. Pero todo esto afecta a los mercados monetarios y afecta el mundo en el cual está Fonval. Y para hacerles una referencia aún más drástica y más gráfica, que el banco haya bajado las tasas de interés impacta las tasas de referencia de mercado y naturalmente va a impactar la tasa a la cual los bancos van a estar comprando sus recursos en el mercado. Que las tasas estén 50 puntos básicos por debajo quiere decir que la IBR va a caer, quiere decir que va a caer y quiere decir que nosotros cuando vayamos a tomar la decisión de ir a constituir un CDT nuevo en el mercado lo vamos a hacer a unas tasas que van a ser un poquito más bajas. Eso genera aún más esa distorsión entre el mercado secundario y el mercado primario, dándole una prioridad al mercado secundario. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque hoy en día ese arbitraje sigue permaneciendo, sigue habiendo tasas en el mercado secundario que son atractivos y los fondos de inversión colectiva, como las tasas de valoración no han tenido todavía la corrección, están causando tasas de interés que son bien atractivas y van a seguir siendo una oportunidad para el... Nuevamente sobre esto y más detallado, entonces, ¿cómo funciona hoy en día ese canal? Se modifican las tasas de interés y el canal de transmisión es la ETF, es la tasa interbancaria, otras tasas y naturalmente el canal de los activos que son los TES. Hoy tenemos uno nuevo que no tenía el Banco de la República y es que así como se hacían operaciones en el mercado de deuda pública, hoy el Banco de la República salió de las medidas para agregarle liquidez a la economía, que es la compra de instrumentos de deuda corporativa y particularmente todos estos CDTs de los cuales estamos hablando. Entonces, este canal de transmisión que va a ir bajando, va a ir ajustando la ETF, va a ir ajustando la tasa interbancaria y nos va a generar en el corto plazo un costo de reinversión natural, sobre todo en la parte más corta de los plazos más cortos en los que invertimos nosotros, porque cada vez las instituciones, a menos de que haya un choque de liquidez sobre ellas mismas, donde tengan que salir a comprar los recursos más costosos, por ahora no es el caso, seguramente las tasas de captación van a ir moderándose a la baja y eso es un efecto natural que queremos también compartir. Entonces, recientemente, ¿qué ha venido pasando? Eso que les mencionaba del retiro de los 30 billones de los fondos de inversión, eh, generó un cuello de botella inicial en la liquidez, sobre todo los FIX. Tuvimos que salir todos de una manera inesperada a tratar de liquidar los activos para generar la liquidez y recursos. Lo hicimos, creo que todos cumplimos con nuestros compromisos, vendimos instrumentos en el mercado secundario, pero también hay que reconocer que en su momento hubo algunos cuellos de botellas que muy acertadamente el Banco de la República solucionó a través primero de un mecanismo de préstamo de valores, porque si por el lado del comprador no tenemos forma, digamos, de vender esos CDTs, tuvimos que salir a acudir algunas entidades, muchas entidades, yo creo que todas, a tratar de utilizar el préstamo sobre valores del Banco de la República. Con eso se solventaron esos pagos y después de eso vino naturalmente un paquete de ayudas donde el banco anunció que iba a comprar 10 billones de deuda corporativa y solucionó todo el problema, agilizó, lubricó todo el canal vinculante financiero y hoy en día toda la operación está absolutamente normalizada y quedamos con una economía que además de tener tasas de interés más bajas, también tiene en liquidez 20 billones de pesos adicionales. Y esos 20 billones de pesos adicionales no los teníamos antes, tienen que encontrar un camino, tienen que encontrar un destino porque nadie guarda los recursos en una bóveda eso no ocurre, eso está en el sistema financiero y tienen que buscar un camino que seguramente en la medida que pase el tiempo tratará de regularizar las tasas de interés del mercado secundario
ya que las del mercado primario ya están tomando ese impacto inmediato por cuenta, digamos, también de la baja en las tasas de interés. Entonces, hoy estamos muy seguros, el sistema muy seguro, los fondos de inversión colectiva con menor volatilidad y obviamente con el tema de los retiros subsanado y muy, muy tranquilos para esta coyuntura. Entonces, la lámina lo que refleja es justamente eso, cómo funciona todo el sistema entre el mercado de capitales, los bancos, los inversionistas. Pero lo que sí me interesa resaltar es, hubo una compra directa a los fondos de inversión colectiva que suma 10 billones de pesos. De eso se consumieron la mitad y quedan pendientes para atender cualquier tipo de dificultad adicional, unos 5 billones de pesos adicionales. Hoy en día, ¿qué pasa? El dinero que salió de los fondos de inversión colectiva fue a los inversionistas y los inversionistas naturalmente, bien sea a través de la constitución directa de depósitos a término o de engrosar, digamos, las cuentas corrientes, pues hoy en día esos 20 billones de pesos pasaron al sistema bancario y el sistema bancario tiene dos caminos, o se los devuelve al Banco de la República a través de operaciones repo o lo reinvierte en el mercado de capitales a través de la compra de TES o a través también de la compra de instrumentos de renta. Entonces, finalmente, es un círculo que ocurrió ahí donde los activos que estaban en los agentes que son los fondos de inversión colectiva pasan obviamente a través del mercado, pero indirectamente quedan o en el Banco de la República o en los bancos o en el sistema financiero intermediario que son los bancos y las compañías de financiamiento comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poquito cómo funciona el asunto. Suena caricaturesco que se haya producido todo esto porque el dinero está dando la vuelta de una manera extraña a ser reinvertido justamente en los mismos activos, pero con un descuento adicional. Y las únicas personas que realmente están teniendo un sacrificio momentáneo son los inversionistas originales que liquidaron su inversión de los fondos de inversión colectiva, que de alguna manera materializaron una pérdida y que de otra manera o se los compraron de manera directa a través del mercado de capitales o le están subsidiando en este momento las ganancias a otros inversionistas que pudieron comprarse esos instrumentos a unas tasas de interés un poco más altas. Entonces, suena un poco extraño, pero es parte de esos dos factores que ustedes ven ahí, que en su momento fueron el coronavirus y el tema del precio del crudo, que pone a todo el mundo muy sensible, muy nervioso con relación a lo que va a ser la evolución de la economía colombiana. Por ahora yo lo único que les puedo decir, más allá de ponerme a aventurar sobre las proyecciones macroeconómicas del país, es que la liquidez hoy en día está en el mercado, que para que esto se transmita a los diferentes sectores económicos tiene que pasar un tiempo prudente. Que digamos, la represión de caja por cuenta de la aceleración de las ventas a crédito o la acumulación de inventarios, eso es un tema que toma tiempo, que vamos a estar teniendo un termómetro, pero que por ahora tenemos liquidez en la economía y eso debería mantener el mercado monetario articulado, funcionando bien y con unas correcciones naturales, porque todavía no tenemos un evento de liquidez real en esta economía. Como para que tengamos que preocuparnos. Entonces, esto para darles los mercados monetarios nuestros. Ahí ustedes los ven. Esta es una foto, digamos, que puede sacar una pantalla transaccional como la que es Bloomberg. Y tal vez lo que me interesa más para resaltar es la tasa interbancaria. Ya está en 3,67. Los indicadores de IBR, que son, digamos, indicadores con la cual se colocan muchos de los CDTs hoy en día y de los instrumentos del mercado de capitales a tasas del 6,6, del 3,6. Aquí ustedes acabo de decirles del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Ya empieza a funcionar. Todos el sistema financiero, por cuenta del ajuste en las tasas de referencia, nos van a empezar a comprar los recursos a tasas más bajitas. Por fortuna nosotros en los fondos tenemos los títulos valorando a tasas de interés que están altas y vamos a tener una causación que va a ser buena y que nos va a dar un rendimiento atractivo. Si vieron ayer las rentabilidades, por ejemplo, de Fonval estuvieron cerca del 7%, algo de valorización y también la causación natural con la cual tenemos nosotros construido el portafolio, pero es justamente esa distorsión entre el mercado secundario y el mercado primario. El mercado primario hoy en día uno va a ir a constituir instrumentos con tasas de interés muy bajas y seguramente a través de las mismas cuentas de ahorro van a tener una
un ajuste natural a la baja en la medida en que la política se transmita. La deuda pública que ustedes ven arriba a través de esos nombres que se llaman Coltés, fíjense la distorsión grande que hay en la parte en instrumento más corto, negociándose al 3,95 y luego al 2022 al 5,35%. Esto tiene mucho más que ver con el panorama fiscal del país, pero también en algún momento estas mismas tasas de corto plazo tienen que empezar a corregir, sobre todo lo que son las tasas de los títulos al 2022. Entonces, es una foto y un termómetro real de cómo ha venido funcionando la política monetaria, de cómo va a seguir funcionando, y todo en pro de decirles que la distorsión entre el mercado secundario y el primario permanece, sigue habiendo una oportunidad y naturalmente, pero que todo tiene que converger a una normalidad, como les mostré. ¿Cómo se transmite la política monetaria? Ustedes la ven, esto yo creo que no es secreto para nadie, hay una tasa de intervención y eso tiene que ir a afectar el canal del crédito preferencial, el crédito se transmite. La diferencia entre lo que está ahí no es propiamente el margen de intermediación del sistema financiero, pero sí es un proxy de lo que van a ser las ganancias del sector financiero. Y esta última parte que ustedes ven ahí del recorte del Banco Central. Hacia el lado de consumo pasa exactamente lo mismo. Se transmite mucho más rápido al crédito comercial que al crédito de personas, pero también vamos a tener un impacto. Es ya informativo. Temas de cómo ha venido creciendo nuestra cartera. Ahí está básicamente, no están los ejes, pero son los diferentes rubros de cartera. Eh, o, eh, y crédito, pero todo desde el año 2005 grande. Y tal vez la razón de poner esta lámina acá es que nosotros eh, estuvimos fuera del grado de inversión hasta el año 2011. Y a pesar de eso, en ese periodo Colombia tuvo crecimiento de la cartera. Entonces, a pesar de todas las noticias negativas que podamos tener, yo creo que hay que entender que la economía va a seguir andando, que esto es un fenómeno, sí, duro, difícil de predecir, pero las economías siguen andando y aquí hemos tenido momentos también duros, difíciles, eh, pero hay que tener confianza sobre las autoridades, hay que tener. En términos de las tasas de Colombia y de lo que tiene que ver con lo que nos interesa, que es el mercado secundario a nosotros y que son negociados a través. Ahí también está la tasa de interés de intervención del Banco Central. Y también está esa última parte que les mencionábamos anteriormente, tasas de mercado secundario en diferentes plazos. Entonces, la que ustedes ven un poco más arriba, que es la más sensible, son los TES a 10 años. Una tasa de referencia de la economía son referencias de lo que es la financiación, y ahí se ve drásticamente lo que pasó a partir de marzo con todas estas noticias. Las tasas de la parte más larga de la curva, que estaban cerca al 6%, de un momento a otro pasaron a negociarse por encima del 8%, y en las partes más cortas, como está puesto ahí, que es la tasa, por ejemplo, de los instrumentos de un año, pues también tuvo ese ajuste fuerte. Obviamente la sensibilidad es más grande en los títulos más largos que en los títulos cortos, pero fíjense que la tasa de interés, el recorte en las tasas de interés todavía no ha impactado las tasas de interés de los activos en el mercado secundario. Va a terminar haciéndolo. ¿Y por qué no lo ha hecho en el corto plazo? Porque se han cruzado muchos factores adicionales. Este tema de la calificación, nosotros parecíamos haber dado un paso grande hacia adelante, eh, y salió lo de Fitch, pero para serles sincero, en esta gráfica yo les digo, este año hemos tenido todo. Yo creo que todos los eventos se le han presentado de expectativas no habíamos visto nunca activo todo al mismo tiempo en la coyuntura reciente. Tenemos una pandemia, tenemos una caída en el principal producto de exportación del país. Todo está en este momento y hemos resistido. Fíjense que además de todas las cosas, yo creo que ahí estamos bien. Y esta lámina que quería ponerles era, aquí queremos, el país tuvo su grado de inversión en el año 2011. Nosotros del 2011 para atrás
habíamos convivido con un país que no era grado de inversión y a pesar de eso, vivíamos, teníamos una economía en crecimiento, teníamos entonces, va a haber ajustes y llegar a perderse el grado de inversión, pero esto no va a ser tampoco el fin del mundo. Entonces, Brasil, como ustedes lo ven, no sé si aquí está Brasil. Brasil es un país que tiene calificación W menos del lado de algunas de las calificadoras, como lo ven ahí, y es una economía que también eh, ha tenido mucho más problemas que la nuestra, pero está ahí creciendo y este año fue uno el año pasado fue uno de los mercados que mayor canal de atracción de inversión extranjera tuvo. Entonces, los países siguen marchando, las coyunturas son difíciles, el tema del coronavirus es difícil de pronosticar, pero esto sigue andando y yo creo que, no hay que perder la confianza en el país, ni hay que eh, tampoco también comprender que nosotros ya habíamos estado allá. Entonces, no es para minimizar la situación ni mucho menos, pero sí para decirles que en las tasas de corto plazo pues no tenemos este tipo de problemas. Esto es el riesgo de largo plazo, no es el riesgo de corto plazo. En el corto plazo yo creo que nosotros estamos bien. Este año las instituciones financieras están fuertes. Ahí estamos, digamos que tenemos buenos grados de confianza. Ya entrando propiamente, entonces, ahora sí, después de haber hecho esa introducción y de haberme ido a temas que tienen que ver más con lo económico y con lo que sí quiero entrar un poco, haber hecho esa distinción entre el primario y el secundario, que es, hay una oportunidad, sobre todo en Fombal, mostrarles que la historia de nuestro fondo ha sido absolutamente suave desde el año 2002 hasta hoy. El valor de nuestra unidad siempre ha tenido un comportamiento muy, muy suave, con aceleraciones naturales en esa pendiente, como cuando se suben las tasas de interés, con moderación cuando las tasas de interés bajan, con aceleración, por ejemplo, como la que ven en el año 2015-2016 por cuenta de la subida en las tasas de interés, pero siempre un fondo muy bien manejado desde el ángulo del riesgo de mercado, desde el ángulo del riesgo de liquidez. Y esa pequeña caída que nos ha puesto a todos a cuestionarnos y que generó todo este pánico de industria, porque no fue sobre Fombal que produjo el retiro de la industria de fondos de inversión colectiva, que a la luz de la historia es una pequeña caída que ya por demás se está revirtiendo, pero para darles la tranquilidad en qué invertimos nosotros. Si alguien de pronto no lo tiene muy claro, nosotros tenemos los recursos de todos nuestros inversionistas invertidos en instrumentos AAA. Nuestro fondo es calificado AAA con calificación S2 de riesgo de mercado y nuestro activo está invertido justamente en en instrumentos financieros de las principales instituciones financieras del país, todas en su mayoría AAA y con un balance y distribución en términos de diversificación de tasas bien amplio como el que ustedes ven en ese país inferior derecho de nuestra gráfica. Entonces, tranquilidad completa sobre el activo del fondo. Sí hemos hecho unos cambios recientes justamente para aproximarnos más a las necesidades que puedan tener nuestros inversionistas en todo este contexto que no deja de ser difícil de interpretar, y ahorita les vamos a contar un poco cómo va eso, pero sí ratificar nuestro compromiso con tener un producto de muy, muy bajo riesgo, segmento, que no debería ser el objeto, por ejemplo, de una presentación como estas, porque en principio es donde cualquier inversionista, es la cota inferior del riesgo de inversión en este país. No hablando de Fombal, sino de la parte corta de las tasas de interés. De una manera ilustrativa, lo que sí hace la diferencia entre invertir en un fondo de inversión colectiva y un fondo o hacerlo de manera directa es que de manera directa en ventanilla constituyo un CDT o lo compro en el mercado secundario, yo sé que me voy a ganar lo que compré por uno más la tasa de interés. Y en el caso de los fondos de inversión colectiva, también eso, pero y no tengo que ir valorando mis activos conforme a cómo se forman los precios en el mercado secundario. Y eso hace, la experiencia es exactamente igual, lo que pasa es que una tiene en consideración lo que pasa en el mercado y cómo se va negociando ese activo en el mercado secundario, luego la rentabilidad se ajusta por las variaciones a precios de mercado, pero al final
si yo tengo un instrumento que está pactado a 180 días, pues la experiencia entre uno y otro producto pues debe ser exactamente igual. O sea, si yo compré un CDT de 180 días, lo compré de manera individual o lo compré en el fondo, pues al final el banco me va a entregar mi dinero más la rentabilidad en uno u otro mecanismo. La diferencia entre uno y otro es justamente mañana suben las tasas de interés a un plazo, pues yo tengo que reconocer eso eh, eh, como una desvalorización y les voy a mostrar eso desde el ángulo un poquito más sencillo y de pronto no es propiamente lo que pasa cuando uno valora precios de mercado, pero sí es muy ilustrativo y esta tabla lo que muestra es justamente eso. O sea, si yo tengo el CDT del Banco 1, va a pagar un capital de 100 a 360 días y yo lo descuento a una tasa de interés original del 4.5, yo voy a pagar por ese instrumento la diferencia, que es un 96% más los... ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Pues yo compro ese instrumento en 96 y al final de los 360 me van a devolver 100 y eso me da una rentabilidad del 4.5. Si al día siguiente, que es la siguiente tabla, la siguiente columna, el 3, ese mismo instrumento le ha pasado un día, pero las tasas de interés de mercado suben al 6%, eh, la valoración de ese instrumento ya no es del 96, sino que es del 94, que nos da una pérdida o un PIG contable del 1.5, que es contable, porque finalmente, al final de la inversión, que es lo que está puesto en la tabla de abajo, el ejercicio es exactamente el mismo. Yo compré un instrumento de 100, lo mantuve durante los 360 días y tengo una rentabilidad del 4.5. Y en el escenario de valorarlo, yo compré ese mismo instrumento a 100, como ya está valorado en mi eh, activo o en mi contabilidad al 6%, me causa el 6%, pero como tuve una pérdida de valoración de menos 1.5, la rentabilidad va a ser del 4.5. Es exactamente equivalente una y la otra. La diferencia es que cuando uno valora precios de mercado temporalmente, el día que se hace el ajuste, y sobre todo en estos días que hubo un ajuste muy grande al alza, tengo que registrar esa desvalorización momentánea que ahorita se los muestro en términos del valor de la unidad, en qué se traduce. Lo mismo ocurre cuando hay valorizaciones. Si yo compré el título al 4.5 y hago el mismo escenario, las tasas de interés bajan al 2, como pasa ahorita, el precio que yo pagué originalmente era de 96, al día siguiente me lo estarían comprando al 98 y me da una rentabilidad supuestamente del 2.5, que es la mitad del tiempo, digamos, de la tenencia del instrumento. Abajo es el mismo escenario, es lo mismo que el de arriba. Si yo hago el ejercicio de tenerlo 360 días, al final voy a obtener sobre el mismo instrumento una rentabilidad del 4.5 y en el caso en el que yo valoré, lo compré a 100, ¿cierto? Me quedan mis libros a una rentabilidad del 2, más el 2.5 de valorización me da el 4.5. Entonces, es solamente un principio contable de cómo se hacen todas estas contabilizaciones, pero lo que quiero ratificarles, y ojalá no los haya confundido con este ejercicio matemático que es eh, bien simple, es decirles, la experiencia en la tenencia de los instrumentos es exactamente igual entre un fondo o hacerlo de manera individual. ¿Qué hay detrás de esto? Como en cualquier producto que uno compra, hay unas comisiones detrás, hay unos costos que pueden generar unas diferencias entre uno y otro, a favor de uno, a favor del otro, eh, pero en síntesis, el ejercicio eh, debería ser exactamente igual. Aquí está puesto lo que pasó con los fondos de inversión colectiva, que es el reflejo de ese 1.5% que usted... Eso fue lo que pasó con todos los fondos de inversión colectiva. Ahí estamos nosotros y está la competencia. Y para ponérselos un poquito más en contexto de lo reciente, este ha sido el valor de la unidad. Esta caída abrupta que ustedes ven ahí y que es muy fuerte desde marzo, porque esto es desde marzo, esto equivale más o menos a un menos 1.5% que fue el descenso más, que es un descenso por valoración, pero fíjense que en la medida en que esto empieza a retomar la causación de los instrumentos, pues empieza a revertirse y a la fecha ya de la caída máxima que tuvimos, hemos devuelto más de tres partes eh, y más de dos terceras partes. Y desde el inicio de este año, el fondo tiene una rentabilidad positiva. Eso va en línea con la lámina esta lámina del ejercicio contable y es que al final del año, cuando nosotros eh, miremos cuál va a ser la rentabilidad de Fonval, la tasa de causación que tenemos nosotros de hoy, están cerca del 5.50. Esa debería ser la expectativa de rendimiento que deberíamos tener
año en Fonval, porque son instrumentos de tasa fija y de tasa fija a muy corto plazo, pero las experiencias de valorización y están distorsionadas un poco por esos problemas naturales de liquidación de activos en el mercado secundario, es, digamos, de alguna manera amplifica las variaciones. Pero con esto quiero es, ojalá poderles transmitir que aquí hay tranquilidad, que estamos en el segmento corto de la curva, que el fondo va a seguir rentando lo que debería, lo que debería ser, y que obviamente las volatilidades sí tienen un inconveniente de pronto para el inversionista que tiene que ingresar los recursos y salir al día siguiente. Ahí tenemos una dificultad que hemos querido solucionarla y es la razón de por qué estamos tratando de modificar un poco la estrategia en esta coyuntura. Si bien nosotros tenemos la confianza que les acabo de mencionar en lo que son las tasas de corto plazo, tampoco podemos desconocer que todos estos temas macroeconómicos han tenido un impacto en la psicología de clientes, ha reducido el apetito inversionista. Nosotros no podemos ser ingenuos a eso. Entonces, hemos estado haciendo en esta coyuntura, hemos tratado de recomponer la estrategia del fondo temporalmente. Con esto quiero hacerles absolutamente claros que no es nuestro principio. En este momento no queremos ser el fondo que más renta. Queremos ser el fondo que puede resistir mejor la volatilidad de corto plazo. Y por eso hemos cambiado un poquito la estrategia de inversiones. Y como se dan ustedes cuenta ahí, nosotros teníamos un fondo muy bien estructurado. Un 22% del fondo a finales del año pasado era caja de inversiones. Era liquidez disponible para atender, digamos que tenemos un nivel de cobertura de retiros histórico que, es, mejor dicho, la caja alcanzaba a cubrir eso con creces, pero que durante la segunda semana de marzo nosotros tuvimos un evento justamente un solo día que coincidió con también con la quincena de marzo, donde tuvimos un retiro importante de recursos y eso nos obliga hoy en día a entender que de pronto del lado inversionista tenemos, el inversionista también va a estar volátil en términos de su ingreso, su salida, y que tenemos que tener un nivel de caja más grande. Entonces hoy en día hemos modificado la estrategia, como ustedes se dan cuenta ahí, hemos subido el porcentaje de caja en nuestro fondo. Esto nos baja la duración del portafolio, nos da una exposición al riesgo de mercado muchísimo más baja y también hemos recompuesto un poco el portafolio alargando, dando una participación de pronto un poco más grande a los títulos de más largo plazo para poder compensar la caja de inversiones con rentabilidades atractivas en segmentos un poquitico más largos de la curva de rendimientos. Igual, ustedes saben que todo esto corre porque le pasa el tiempo a los instrumentos y un poco la estrategia nuestra va a estar en esa dirección. ¿Qué ganamos con eso? Estabilidad. Obviamente la estabilidad tiene sus límites y si aquí se distorsionan los mercados, pues obviamente eh, también pues nosotros tratamos de hacer lo que está dentro de nuestra capacidad para poder componer un producto que sea robusto y fuerte, pero hay resistencias de resistencias. Entonces, no voy a ir sobre este para no confundirlo sobre el tema, pero sí quiero ir es un poquito, es muy ilustrativa de lo que representa la estrategia. Hoy en día nosotros estamos con un producto, muestra la línea gris que está puesta ahí, alcanza a resistir más o menos en una semana la elevación de 25 puntos básicos. Y 25 puntos básicos es mucho más grande que lo que nosotros estábamos acostumbrados eh, hasta hace más o menos unos 4 meses. Eh, Aquí veníamos con volatilidades diarias que eran de 1 o 2 puntos básicos. Lo que estamos teniendo es un producto que pueda resistir esos movimientos al alza. Antes de ayer tuvimos una volatilidad un poco más grande, una vez salió el tema de la calificación de Fitch. Ese día las tasas se movieron 30 puntos básicos al alza. Son volatilidades que no son usuales, pero lo que queremos transmitirles con esto es estamos preparados para resistir, digamos, una coyuntura de, de sensibilidades y de variaciones en las tasas de corto plazo que son irracionales, que no son usuales, que cuando entremos en la normalidad también nos invitará a repensar, pero que por ahora creemos
que les puede dar a ustedes una mayor tranquilidad para utilizar Fonval como un destino para su inversión de corto plazo. Entonces, yo con esto quiero cerrar para ser respetuoso con el tiempo y abrir, si tienen preguntas, obviamente para poderlas responder. Voy a empezar a revisar el chat, que veo que ya hay algunas, pero con mucho gusto yo aquí cierro, em, ratificando em, eh, pues que aquí con la mayor disposición para atender cualquier inquietud que pueda tener hacia adelante. Entonces, una de las preguntas dice: ayer y hoy el futuro de Brent ha subido más de $7 por los anuncios de Trump. Adicionalmente, Arabia Saudita anunció en una reunión de emergencia, en tal caso de que lleguen a un acuerdo, ¿cuánto calcula que puede ser la revaluación del peso? Eh, a ver, nosotros habíamos hecho un ejercicio econométrico a comienzos de este año donde habíamos simulado una caída del petróleo a niveles de $30. Ese era como nuestro nivel de riesgo más grande y con eso nos daba un precio objetivo del dólar de 3.750. Estresándolo un poco más, hacia los $25 nos daba 4.150 la cotización del dólar. Esto es para decirles que donde se presentara ese efecto, nosotros deberíamos, mejor dicho, los precios que refleja hoy desde el ángulo fundamental, bastante ajustados a lo que debería ser la cotización, pero si llegara a producirse eso, deberíamos tener un retorno natural, o sea, si el crudo retornara a los $40, deberíamos tener un retorno cercano, debería estar por lo menos por debajo de los 3.750 y con eso yo me inclinaría a pensar que deberíamos converger a niveles de 3.500 probablemente. Ustedes saben que con el tipo de cambio dicen que hay dos tipos de bobos, los que hacen las proyecciones y los que se las creen. Entonces, pero por ahora yo voy a jugar a ese bobo que en un escenario de corrección a la baja podríamos estar neutralizando a los 3.500. Frente a un escenario dramático, habrá quiebra de empresas, despidos de empleados en la producción, efectos en el poder de compra y por consiguiente se afecta la liquidez. Esto puede generar debilitamiento del Fonval. Pues si uno lo piensa en un escenario, digamos, extensivo y de prolongación de todo esto, sí puede llegar a pasar eso. Pues, yo con esto no quiero, porque es que decir que no va a pasar sería como decir decir algo, decir mentiras, ¿no? Si esto se prolonga, indudablemente hay negocios que no pueden resistir, hay negocios que dependen de la informalidad, que dependen de la demanda. Entonces, ahí vamos a tener algunos impactos. El gobierno deberá responder con ayudas para que el canal del crédito siga atendiendo sobre todo a la micro y pequeña empresa, riesgo más grande. Para el tema de Fonval, si uno lo mira en un escenario dramático de eso, nosotros, como ustedes se dan cuenta, tenemos una caja grande. Esa caja pues encuentra destino en operaciones de liquidez temporal con garantía en instrumentos de deuda pública, también está en cuentas bancarias. Ahí no deberíamos tener nosotros un riesgo grande, pero si ese fuera el caso, el riesgo está también en el sector bancario, está en toda la economía natural. El porcentaje de activos que tenemos nosotros son CDT de las principales entidades financieras. Yo creo que no tendríamos problema, pero un evento de esta magnitud y tan negativo, pues tiene sus impactos naturalmente. Pero por ahora la estructura del fondo nos parece que es robusta. ¿Cómo impactará el FIC el cierre y quiebra de empresas que dejarán de pagar sus créditos a bancos? Eh, Hay unos bancos más fuertes que otros. Nosotros hoy en día, y se me olvidó mencionarlo, es una buena pregunta. Nosotros en términos de riesgo de crédito también estamos siendo absolutamente conservadores. Eh, ¿Qué hicimos en esta coyuntura? Tratamos, sin hablar, digamos, de entidades específicas ni nada, para no entrar yo
en temas que no, de pronto no me corresponden, pero sí hay instituciones más fuertes que otras. Eh, las que están principalmente orientadas a nichos de mercado, hemos tratado de retirarlas de nuestro portafolio y hoy en día estamos concentrados en los principales bancos. ¿Para cuándo espera el mercado la pérdida de calificación de Colombia? Eso es un proceso que toma tiempo, no va a ser este año. Probablemente si llegara a ocurrir de una manera anticipada, se daría el próximo año, seguramente para este momento donde las calificadoras hacen todo su ejercicio de evaluación. Pero por ahora en este año no debería pasar. No es usual que ocurra tan rápido y obviamente pues el tema del petróleo es un fenómeno que se puede revertir prontamente también y eso nos aliviaría mucho esa carga que impulsó sobre todo a Ficha a bajar la calificación. Bueno, muchas preguntas con relación al tema de la liquidez. ¿Cómo vemos la rentabilidad de Fonval en las próximas semanas? A ver, tiene sus activos causando a tasas de interés, como les mencionaba, por encima del 5%. Los instrumentos que están compuestos, que componen el portafolio todavía están valorando a esas tasas de interés por la distorsión que les mencionaba entre el mercado primario y el secundario. Entonces, en un escenario sin volatilidad, la rentabilidad del fondo debe estar por encima del 5% en términos de causación. Esa debería ser como la expectativa de retorno en términos brutos. La variación a precios de mercado tiene que ver mucho con a cómo se negocian los instrumentos en el mercado secundario y ese ajuste, cómo se hacía. Eh, y, y nos puede cambiar un poquito el panorama. Pero, habiendo dicho eso, la estructura que tenemos hoy de inversión, la política de inversión y la estrategia que tenemos está más robusta para enfrentar esas volatilidades como los mencionamos ahorita. Cuando se pierde la calificación, ¿cuánto puede subir los test, por ejemplo, el 2024? Eh, Me están haciendo preguntas de, 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 mejor dicho, de crisis. Eh, a ver, nosotros, lo voy a poner un poquito en contexto, nosotros el spread de riesgo de crédito en Colombia, el Credit Default Swap, que es como la manera de contabilizar el spread de riesgo de crédito, está hoy en día cerca de los 264 puntos básicos. Eso es a lo que se está negociando Colombia, siendo un país triple B menos. Si uno va y hace el mismo ejercicio para Brasil, que Brasil ya es W menos, se está negociando casi 100 puntos básicos por encima. Entonces, si a nosotros nos van a cobrar esa prima de riesgo de crédito, debería transmitirse en el momento en que hubiera esa baja en la calificación en un spread adicional de 100 puntos básicos. Eso sería como la manera de cuantificar ese impacto eh, que se daría por el lado de los instrumentos de deuda pública que están listados afuera y que obviamente pues tendría también su repercusión en el mercado local. Esa sería como la cuantificación. Las decisiones de manejo de portafolio, ¿cómo han modificado la duración y la maduración? Listo, no, perfecto. Esa es una muy buena pregunta a nosotros y omití decirla porque al y recomponer el portafolio nosotros habíamos trabajado históricamente con una duración de 0.6 años. Hoy en día tenemos una duración de 0.36, que es casi la mitad, lo que quiere decir que tenemos la mitad del riesgo en términos de riesgo tasas de interés. La maduración de las inversiones consecuentemente está más o menos a ese plazo promedio ponderado. En eso estamos ahorita, entonces es una muy buena pregunta. Estamos conservadores, mejor dicho, estamos conservadores dentro de lo ultraconservador, para ponerlo de otras palabras. Eh, bueno, puedo entender que el mercado tiene atados sentimientos de inversionistas. Seguir con cobertura sería lo más sano hasta que nuestra TRM converja a la normalidad. Yo creo que el único activo de diversificación, ni siquiera es un activo, el único índice que genera diversificación en una coyuntura
tan difícil como esta es el dólar. El dólar es el único indicador de referencia que tiene correlación negativa con todo el resto de los activos. Luego, si en un ejercicio de cobertura de riesgos, si uno quiere cubrirse, pues naturalmente tiene que tener ese tipo de, esos ratios de cobertura abiertos para mitigar el riesgo de corto plazo. Yo creo que sí, pero creo que tiene que haber una política clara para hacerlo de promedios móviles, para no estar haciendo las coberturas de pronto a los precios que no sirven al balance del negocio que uno quiera, ¿no? ¿Aconsejaría tener los recursos en Fombal? Yo sí, o sea, obviamente, y con eso quiero ser absolutamente claro, yo, yo trabajo para el área de inversiones y tengo un conflicto natural de interés por los productos que administramos nosotros, pero también tengo un deber de asesoría racional y lo que les puedo decir es, eh, en el corto plazo, uno no se puede llevar los recursos para una bóveda. Digamos que tendría uno que salir y comprar oro, o los recursos van a tener que estar en alguna entidad financiera. Y con esto quiero decirles, ¿por qué no tenernos en un fondo que diversifica todos los riesgos? Finalmente nosotros acá tenemos diversificación por emisores, tenemos diversificación por tasas de interés, hacemos un trabajo para poder los mejores factores de riesgo para invertir. Entonces, ¿por qué no tener Fombal? Si el escenario es de riesgo, yo prefiero tener la diversificación a través de los emisores y a través de una cartera que está como la tenemos, pero también reconocer que si uno decide no tener el riesgo de mercado por ponerle y decide llevarse eso a concentrarlo en una sola institución, yo creo que no es prudente hacer eso. Y con eso no quiero hablar de ninguna entidad financiera porque nosotros invertimos en ellas. Lo que quiero decir es que es mejor tener una diversificación por las diferentes entidades financieras. La diversificación del riesgo de crédito es fundamental y eso sí lo hacemos a través de Fombal. Eh, Aunque lo dicho en la charla es de Fombal, va a rentar positivo. ¿Cómo ve esta estabilidad en el corto plazo? Ah, bueno, ya esta la respondimos. Eh, Bueno, creo que aquí estamos respondiendo casi todas las preguntas. Yo creo que ahí respondemos todas las preguntas. Con esto, pues, digamos, cerramos nosotros esta conversación. No sé si haya algún espacio para otra inquietud. Sí, las calificadoras digamos que tienden un efecto eh, rezagado en el tiempo. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, Sí, digamos que ellos van haciendo su análisis, ojalá pudieran ser proactivos en todo el assessment de las calificaciones, eh, pero yo creo que hacen su trabajo bien, entonces hay que confiar en ellos, yo creo que hacen un assessment, algunas más rápido que otras, pero ahí estamos y yo creo que por ahora para el tema de Colombia, en nuestra historia nosotros no hemos hecho default, es una economía que ha tenido un crecimiento conservador. De toda la historia de la deuda, incluso en los 80, Colombia no dejó de pagar sus obligaciones. No creo que esta vaya a ser un escenario diferente y tenemos que pues, tener la confianza de que esta situación por la cual estamos pasando pues, se va a solucionar en la medida en que el confinamiento tenga sus eh, impactos. Bueno, muchísimas gracias. Con eso cerramos esta presentación. Les agradezco mucho sus comentarios. Aquí, pues naturalmente, ojalá nos podamos reunir también para contarles cosas muy positivas y esta presentación yo creo que debería dar tranquilidad, como veo que algunos lo están manifestando, y ojalá podamos hacerlo de manera más habitual. Muchísimas gracias y, pues mucha salud, sobre todo en este momento. Gracias.